Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a estudiar el tema 1 completo del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, que se refiere concretamente a los siguientes puntos: Constitución Española 1978, antecedentes, valores superiores y principios inspiradores, el Estado social y democrático de derecho, derechos y deberes fundamentales, los principios rectores de la política social y económica, garantías y casos de suspensión y el procedimiento de reforma constitucional. Vamos a comenzar estudiando el primer epígrafe, que se refiere a los antecedentes de la Constitución española, para lo cual vamos a realizar una cronología de los diferentes textos constitucionales que se han ido publicando a lo largo de la historia, para llegar finalmente hasta la Constitución de nuestros días, la Constitución Española de 1978. El primer texto al que podemos hacer referencia es al Estatuto de Bayona de 1808, pero que fue de poca aplicación, por lo que ha tenido poca influencia. La doctrina suele fijar el comienzo del constitucionalismo español en la Constitución Española de 1812, cuyas características más destacadas son las siguientes. Es un texto extenso y rígido. Reconocía la soberanía nacional. Planteaba la división de poderes. El Parlamento era unicameral, es decir, tenía una sola cámara, y la corona tenía facultades ejecutivas. El siguiente texto al que podemos hacer referencia es al Estatuto Real de 1834. La novedad más importante que introdujo fue el bicameralismo, es decir, dos cámaras en el Parlamento, y la elección directa. 3 años más tarde se promulga la Constitución de 1837, que al ser una revisión de la Constitución de Cádiz, continuaba con la soberanía nacional y con la división de poderes, y seguía manteniendo también la elección directa y el bicameralismo parlamentario del Estatuto Real, apareciendo ya los nombres de Congreso y Senado. Esta Constitución también se reformó, dando lugar a la Constitución de 1845, destacando entre sus características las siguientes: una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y se conservaba la división de poderes. En 1856 se realiza un proyecto para una nueva Constitución, pero que no llegó a entrar en vigor. Se trataba de la Constitución non nata de 1856. El cambio de dinastía en España de la Casa de Borbón a la Casa de Saboya dio lugar a una nueva Constitución de 1869, apareciendo por primera vez la monarquía parlamentaria y fijando derechos fundamentales. En 1873 hubo un nuevo proyecto de Constitución que planteaba un modelo federalista, pero que no entró en vigor a causa del golpe de Estado del general Pavía en 1874. De vuelta de nuevo a la monarquía, se promulgó la Constitución de 1876, destacando en ella que se le atribuye al rey el poder ejecutivo y un poder legislativo compartido con las Cortes. De ahí pasamos a la Constitución de 1931, cuando se proclamó la Segunda República Española, en la cual destaca la división de poderes, una organización territorial dividida en municipios y provincias, pudiendo constituirse regiones autónomas, y fijándose una relación de derechos fundamentales muy parecida a la de nuestra Constitución de 1978. Así llegamos a la Constitución del 78 y al proceso constituyente. En 1976, Suárez envía a las Cortes el proyecto de ley para la reforma política, que entre otras medidas adoptaba la siguiente. Reconocía los derechos fundamentales de la persona como inviolables. Otorgaba la potestad legislativa a la representación popular y preveía un sistema electoral inspirado en principios democráticos y de representación proporcional.
El 25 de julio de 1977 se nombra la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, nombrando esta una ponencia de 7 diputados que fueron los llamados padres de la Constitución y que elaboraron un anteproyecto de la Constitución. Estos diputados fueron los siguientes: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Jordi Soler Tura. Este anteproyecto, después de un proceso constituyente, dio lugar al proyecto de la Constitución de 1978. El proyecto de la Constitución de 1978 fue aprobado por las Cortes Generales el 31 de octubre de ese año. El 6 de diciembre de ese mismo año se celebra el referéndum por el pueblo español. El 27 de diciembre de 1978 se sanciona y se promulga por el Rey. Y el 29 de diciembre del mismo año se publica y entra en vigor. Para entender bien este proyecto de Constitución, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos conceptos. La aprobación es el acto por el cual las cámaras, es decir, las Cortes Generales, que están formadas por el Congreso y por el Senado, elaboran un proyecto de lo que más tarde sería la Constitución y deciden presentárselo al pueblo para que con su voto decida si están o no de acuerdo con dicho texto. El referéndum es el procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia. La sanción es una fórmula que certifica que la ley ha sido aprobada por el Parlamento. El Rey está obligado en todo caso a sancionar la ley aprobada por el Parlamento y deberá hacerlo en un plazo de 15 días. La promulgación es un acto que va unido al anterior, es decir, a la sanción, y también es un acto obligatorio. La promulgación es el instante en que se concreta el nacimiento y la expresión literal del precepto. Así, la promulgación da número y fecha a las leyes. La publicación es el medio que se emplea para hacer llegar la ley al conocimiento de los individuos, y esa publicación persigue dar a conocer el texto legal. Y por último, tenemos la vigencia, que es el momento en que una norma nace al mundo del derecho desplegando toda su eficacia. A partir de dicho momento, los destinatarios de esa norma deben cumplirla. Tenéis que tener en cuenta que, a efectos prácticos de un examen para una oposición, saberse muy bien esta fecha es muy importante y tenéis que relacionar la fecha, el acontecimiento que ocurre en esa fecha y quién lleva a cabo dicho acontecimiento. Por ejemplo, hay que saber que la aprobación se lleva a cabo el 31 de octubre de 1978 y que quien lleva a cabo esa aprobación son las Cortes Generales. El referéndum, lógicamente, se celebra por el pueblo español y lo que es sanción y promulgación tenéis que tener en cuenta que se hace en el mismo día, el 27 de diciembre, y que se lleva a cabo por el Rey. Y el 29 de diciembre tenéis que tener en cuenta otros dos actos, la publicación y la entrada en vigor. Continuamos con el segundo epígrafe, que en este caso se refiere a los valores superiores y principios inspiradores. Los valores superiores y los principios inspiradores de la Constitución española se encuentran regulados en el título preliminar de la Constitución, que recoge los artículos 1 al 9. Debemos tener en cuenta que no significa lo mismo valor que principio. Los principios son considerados fuentes del derecho y son los que conocemos como principios generales del derecho. Sin embargo, los valores no se consideran como tal, sino que su función es interpretar tanto la Constitución española como las demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, el artículo 1.1 de la Constitución española establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político. En cuanto a los principios básicos que recoge la Constitución española son los siguientes. El Estado social y democrático de derecho, regulado en el artículo 1.1 de la Constitución, que establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía popular, que se regula en el artículo 1.2 de la Constitución española, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La monarquía parlamentaria, regulada en el artículo 1.3 de la Constitución, que establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La unidad, en el artículo 2 de la Constitución española, así como la autonomía regional y la solidaridad. Este artículo establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. El pluralismo lingüístico, que se regula en el artículo 3 de la Constitución y que establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con su estatuto. Y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Como podéis comprobar, el pluralismo político, además de ser considerado un valor superior, también debemos considerarlo como un principio informador. Además, también se consideran como principios básicos de la Constitución española los recogidos en el artículo 9.3. El primero de ellos es el principio de legalidad y seguridad jurídica, que quiere decir que todas las actuaciones de las administraciones públicas tienen que estar sujetas a lo que establece la ley. El principio de jerarquía normativa, regulado también en este artículo 9.3, que se refiere que ninguna norma de rango inferior puede contradecir o suprimir otra norma de rango superior. El principio de publicidad de las normas, que se refiere a que para que se pueda exigir que una norma se cumpla, es necesario que dicha norma se publique en los boletines oficiales correspondientes para que los ciudadanos puedan conocerla. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Este principio se refiere a que no se puede aplicar una norma de nueva publicación a un ciudadano que cometió un delito en el pasado, cuando esta nueva norma le perjudica más que la anterior que en su momento se le aplicó. El principio de responsabilidad hace referencia a que la Administración responderá por los daños y perjuicios causados por su funcionamiento normal o anormal. Y por último, tenemos el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que prohíbe que la Administración actúe con arbitrariedad en sus acciones o decisiones, ya que la Administración solo puede actuar de acuerdo a la ley. Una vez que ya hemos visto la parte teórica de los valores superiores del ordenamiento jurídico y de los principios inspiradores, a efectos prácticos de examen debéis tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la diferencia entre dónde se encuentran regulados los valores superiores del ordenamiento jurídico y dónde se encuentran regulados los principios. Los valores se regulan en el artículo 1 y los principios, aunque hemos nombrado varios y en diferentes artículos, como principios que en el examen traten de confundir con valores superiores, son los del artículo 9.3. En cuanto a los demás artículos del título preliminar, a efectos prácticos de examen, debéis tener en cuenta lo siguiente. En el artículo 1.1 es donde se regula el Estado social y democrático de derecho
y además se regulan también los 4 valores superiores del ordenamiento jurídico. El último tratarán de confundir con el pluralismo jurídico, pero debéis recordar que pluralismo político se refiere a pluralidad de partidos políticos, con lo cual no tiene nada que ver con el tema jurídico. La soberanía nacional, donde reside, es en el pueblo español y no en el rey. Esto lo tenéis en el artículo 1.2. La forma del Estado español es la monarquía parlamentaria, que significa que en España tenemos un rey, pero también tenemos un parlamento. Tratarán de confundiros con otro tipo de monarquía. En el artículo 3 debéis tener en cuenta que cuando en dicho artículo se refiere al castellano, lo hace como deber y derecho. El deber es de conocer el castellano, sin embargo, el derecho es de usarlo. Es decir, que todos los españoles debemos conocer la lengua del castellano, pero luego cada español tiene derecho a usarla o no. Pero, además, debéis tener en cuenta que todas aquellas lenguas que no sea el castellano, como por ejemplo el catalán, el valenciano, etc., son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. El artículo 4 se refiere a la bandera de España, y aunque todos sabemos cómo es nuestra bandera, os puedo asegurar que en un examen con demasiados nervios, con poco tiempo para responder y con un gran cansancio acumulado, a veces la respuesta es errónea. Por lo tanto, tenéis que tener claro que la bandera española es roja, amarilla y roja, y que es la franja amarilla la que es de doble anchura que cada una de las rojas. El punto 2 del artículo 4 es otra pregunta repetitiva en exámenes. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que la bandera y enseñas propias de las comunidades autónomas se pueden utilizar en actos oficiales y edificios públicos, pero junto a la bandera de España. El artículo 5 se refiere a la capital del Estado y, como podéis comprobar, la Constitución española se refiere a ella como Villa de Madrid y no como Madrid. El artículo 6 se refiere a los partidos políticos y el artículo 7 a los sindicatos. En ambos artículos, a efectos de examen, tenéis que tener claro 2 cuestiones, porque os van a tratar de confundir. Por un lado, distinguimos entre la creación y el ejercicio de actividad de un partido político o de un sindicato. Y por otro lado, hay que distinguir entre estructura interna y funcionamiento del partido político o del sindicato. Pues bien, en el primer caso son libres y en el segundo son democráticos. Es decir, que la creación y el ejercicio son libres y la estructura interna y el funcionamiento son democráticos. El artículo 8 se refiere a las Fuerzas Armadas y en este caso debemos tener en cuenta 3 aspectos. ¿Cuáles son? Y son el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. ¿Cuáles son sus funciones u objetivos? Que son garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Y cómo se regula? Las Fuerzas Armadas se regulan mediante ley orgánica. Del artículo 9 es importante destacar que a lo que más importancia le damos siempre a la hora de estudiar es al punto 3, que es donde se regulan los principios que ya hemos estudiado anteriormente. Pero a veces lo más importante no es lo que suelen preguntar en un examen. Y repasando exámenes de convocatoria oficiales he podido observar que el punto 1 y el punto 2 de este artículo 9 suelen ser preguntas de examen. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el artículo 9.1 establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y el artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Continuamos con el tercer epígrafe referido a los derechos y deberes fundamentales, principios rectores de la política social y económica y las garantías y casos de suspensión. Los derechos y deberes fundamentales se encuentran regulados en el título primero de la Constitución española. Este título engloba de los artículos 10 al 55,
que están divididos en 5 capítulos. El capítulo primero se denomina de los españoles y lo extranjero. El capítulo segundo se denomina Derechos y Libertades y está dividido en 2 secciones. La sección primera, que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas, y la sección segunda, que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos. El capítulo tercero se denomina de los principios rectores de la política social y económica. El capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, y el capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades. A continuación vamos a ir desarrollando cada uno de estos capítulos, pero solo nos vamos a detener en aquellos artículos que tengan algún tipo de explicación. El resto de artículos los podéis encontrar en el texto constitucional y aquí en la descripción de este vídeo os dejo un enlace por si necesitáis adquirirlo. El capítulo primero abarca del artículo 11 al 13. Y en ellos cabe destacar el artículo 13. El artículo 13, en su punto primero, establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, es decir, el título primero de la Constitución, en los términos que establezcan los tratados y la ley. En su punto segundo, establece que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución española, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por un tratado o por una ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Vamos a detenernos en este punto y vamos a explicarlo. Este punto establece que el sufragio activo es el derecho que tiene una persona de votar en las urnas. Y el sufragio pasivo es el derecho que una persona tiene para presentarse como candidato a unas elecciones. Ambos derechos los tienen todos los españoles, pero este artículo establece que si se trata de elecciones municipales, es decir, para ayuntamientos, además de los españoles también pueden ejercerlo aquellos que no lo son, pero siempre atendiendo a criterios de reciprocidad y cuando haya un tratado o una ley que así lo establezca. Es importante que sepáis que este artículo fue reformado el 27 de agosto de 1992. Este artículo también trata el tema de la extradición y hay que tener en cuenta que para que se pueda conceder la misma es necesario que entre el país que la solicita y el país que la concede haya un tratado o así lo establezca la ley y que se cumpla el principio de reciprocidad. La extradición no se concederá cuando el delito que se haya cometido sea un delito político, teniendo en cuenta que los actos de terrorismo no se consideran como tales, por lo cual sí se concederá la extradición. Además, también es importante que tengáis en cuenta que en este artículo se habla del derecho de asilo y de los apátridas. El capítulo segundo de este título, como ya hemos comentado anteriormente, se refiere a los derechos y libertades y abarca los artículos 14 al 38, de los cuales nos vamos a detener en lo siguiente. Vamos a comenzar con el artículo 17. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y que nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda la persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de su derecho y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantizará la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley, se determinará el plazo máximo de la duración de la prisión provisional.
Es muy importante en este artículo que tengáis en cuenta que en la detención preventiva la persona es detenida de forma legal. Una vez detenido, se lleva ante comisaría y hay un plazo como máximo de 72 horas en el cual la policía trata de buscar pruebas. Si no tiene ninguna prueba y transcurre el plazo de 72 horas, debe ponerlo en libertad. Por el contrario, si tiene pruebas suficientes en dicho plazo, lo pondrá a disposición de un juez. El detenido tiene derecho a un abogado tanto en las diligencias ante la policía como en las diligencias ante un juez. El habeas corpus, sin embargo, es un procedimiento que, a diferencia de la detención preventiva, se detiene a una persona, pero en este caso de forma ilegal. En este caso, el detenido tiene derecho a que se le ponga inmediatamente delante de un juez para que sea éste el que juzgue si realmente la detención ha sido ilegal o no. También es importante el artículo 18. En este artículo debéis tener en cuenta varios aspectos. Primero, que regula 4 derechos: derecho al honor, derecho a la intimidad personal, derecho a la intimidad familiar y el derecho a la propia imagen. Segundo, que el domicilio es inviolable, lo cual quiere decir que para poder entrar en él es necesario o bien consentimiento del titular del domicilio o bien autorización del juez mediante una resolución, salvo que exista flagrante delito, que entonces se podrá entrar al domicilio sin dicha resolución. Tercero, que las comunicaciones y en especial las postales, telegráficas y telefónicas serán secretas, salvo que haya una resolución judicial que establezca lo contrario. Continuamos con el artículo 21, que establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. En este artículo debéis diferenciar entre derecho de reunión pacífica y sin armas y derecho de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. En el primer caso no es necesario ningún requisito para su celebración, ni siquiera autorización previa. En el segundo caso es necesario comunicar a la autoridad su celebración antes de llevarla a cabo. Dicha autoridad solo puede prohibirla en 2 supuestos: cuando existan razones de alteración del orden público o bien cuando exista un peligro para personas o bienes. Nos vamos ahora al artículo 29, que establece que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros, sin embargo, de la fuerza o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho, pero solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Este artículo trata del derecho de petición y cabe diferenciar entre todos los españoles, que pueden ejercer este derecho de forma individual y colectiva, y los miembros de la fuerza o institutos armados y cuerpos sometidos a disciplina militar, que podrán ejercerlo solo de forma individual. Del capítulo 3, que regula los principios rectores de la política social y económica, solo voy a comentar que abarca los artículos 39 al 52. Vosotros os vais al texto constitucional y os leéis uno por uno, porque explicación jurídica como para yo detenerme en este vídeo creo que no es relevante. Como he comentado anteriormente, en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace al texto constitucional por si necesitáis adquirirlo. Nos pasamos al capítulo 4 de la Constitución española, que se refiere a las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Este capítulo abarca el artículo 53, que está dedicado a las garantías que establece la ley para que los ciudadanos puedan ver cumplidos sus derechos. Podemos distinguir 4 clases de garantías. La primera de ellas se refiere a las garantías en cuanto a la aplicabilidad directa,
que la podemos encontrar en el artículo 53 en su punto primero, que distingue entre todos los derechos y libertades del capítulo segundo del título primero, es decir, artículos 14 al 38, que vinculan a los poderes públicos. Estos derechos no necesitan ser desarrollados por una ley, aunque tampoco se prohíbe esto, pues su aplicabilidad es directa. Dicha aplicabilidad directa se observa en que, en caso de violación, podemos acudir a la jurisdicción ordinaria para la defensa de estos derechos. Por otro lado, tenemos los principios rectores de la política social y económica del capítulo tercero, que abarca los artículos 39 al 52. El artículo 53, punto tercero, determina que estos principios informan la actuación de los poderes públicos y la legislación positiva, así como la práctica judicial. No obstante, solo podrán ser invocados ante la jurisdicción ordinaria en función de las leyes que los desarrollen. Las siguientes garantías son las garantías jurisdiccionales. El artículo 53.2 de la Constitución expresa que solo los derechos de la sección primera del capítulo segundo del título primero, más el derecho de igualdad del artículo 14, podrán ser exigidos ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, así como a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso de amparo también será aplicado a la objeción de conciencia del artículo 30.2. La aplicación de los principios de preferencia y sumariedad dependerá de lo que establezca cada ley de procedimiento. Los derechos de la sección segunda del capítulo segundo y los del capítulo tercero no gozan de esta garantía jurisdiccional. Pasamos a las garantías legislativas. Estas garantías tienen su fundamento en el artículo 53.1 y en el artículo 81 de la Constitución española, estableciendo distinta tipología de ley para cada caso concreto. Y por último tenemos las garantías extrajudiciales, que son la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana y el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo se regula en el artículo 54 de la Constitución española y establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo. Este Defensor del Pueblo será el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ésta para la defensa de los derechos comprendidos en este título primero de la Constitución española. Y este Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Y por último tenemos el capítulo quinto de la Constitución española del título primero, que se refiere a la suspensión de los derechos y libertades y que abarca el artículo 55. Este artículo 55 trata de los derechos que pueden limitarse o suspenderse en los estados de alarma, excepción o sitio. El estado de alarma es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso. Su duración no puede superar los 15 días, los cuales son prorrogables con la autorización del Congreso, y el decreto determinará su ámbito de aplicación. Procede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. En el estado de alarma no cabe suspender derechos, aunque el decreto que lo acuerde podrá adoptar las siguientes medidas: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados,
dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Y limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, así como impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de fabricación o elaboración de productos de primera necesidad. El estado de excepción es declarado por el Gobierno, al igual que el estado de alarma, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, pero en este caso se necesita la autorización del Congreso. Su duración no podrá superar los 30 días, los cuales son prorrogables mediante el mismo procedimiento. El decreto determinará su ámbito de aplicación, duración y efecto. Procede el estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de la potestad ordinaria fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. De conformidad con el artículo 55.1 de la Constitución española, el estado de excepción podrá implicar la suspensión de los siguientes derechos. El artículo 17, derecho a la libertad y seguridad, detención preventiva, derechos del detenido y el habeas corpus. Del artículo 18, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la inviolabilidad del domicilio. Del artículo 19, la libertad de residencia y circulación. Del artículo 20.1, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Del artículo 20.5, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información. El artículo 21, que se refiere al derecho de reunión. El artículo 28.2, que se refiere al derecho de huelga, así como el artículo 37.2, que se refiere a la adopción de medidas de conflicto colectivo. Y por último tenemos el estado de sitio, que es en este caso declarado por el Congreso de los Diputados mediante mayoría absoluta, y en este caso quien lo propone es el Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, condiciones y duración. Procede declarar el estado de sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. En este estado de sitio se suspenden los mismos derechos que en el estado de excepción, pero además en el estado de sitio también se suspende el artículo 17.3, que se refiere al derecho de información al detenido. El último epígrafe que vamos a ver en este vídeo se refiere a la reforma constitucional. Se regula en el título 10 de la Constitución española, el cual engloba los artículos 166 al 169. La iniciativa de la reforma, según establece el artículo 166 de la Constitución española, corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Los procedimientos de reforma regulados en la Constitución son dos: el procedimiento ordinario y el procedimiento extraordinario. Vamos a comenzar estudiando el procedimiento ordinario, regulado en el artículo 167 de la Constitución española. En primer lugar, se elabora un proyecto para reformar la Constitución. Dicho proyecto debe ser aprobado en primer lugar por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si las cámaras se ponen de acuerdo, el procedimiento de reforma continúa. Si las cámaras no llegan a un acuerdo, se crea una comisión de composición paritaria, es decir, de igual número de diputados que de senadores, que presentará un nuevo proyecto. Este nuevo texto deberá ser aprobado también por el Congreso y por el Senado. Si tampoco es aprobado, en ese caso deberá ser aprobado por el Congreso, pero en este caso por una mayoría de 2/3,
Y además será necesario que se cumpla un requisito, y es que el texto presentado hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado. Una vez que se consigue la mayoría y la reforma es aprobada por las Cortes Generales, debe ser sometida a un referéndum para su ratificación. Pero en este caso, el referéndum solo se llevará a cabo si lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Vamos ahora con el procedimiento especial para reformar la Constitución que se encuentra regulado en el artículo 168 de la misma. Este procedimiento solo se lleva a cabo cuando se quiere realizar una revisión total de la Constitución, cuando se quiere realizar una revisión del título preliminar, cuando se quiere realizar una revisión que afecte al título primero, capítulo segundo, subsección primera, o bien cuando se quiere realizar una revisión del título segundo. En este procedimiento, la mayoría necesaria para que la revisión salga adelante será de 2/3 de cada cámara, y además será necesario un requisito más, y es que las Cortes Generales sean disueltas. A partir de ahí se elegirán nuevas cámaras que deberán ratificar la decisión tomada y proceder al estudio del nuevo texto constitucional que se haya presentado. Y una vez realizado el estudio, deberán votar para aprobarlo. La mayoría en este caso será la misma que antes, 2/3, pero ahora no se debe obtener de cada cámara, como anteriormente, sino de ambas cámaras. Además, en este procedimiento extraordinario, el sometimiento del texto a referéndum es obligatorio, lo cual sería otra diferencia con el procedimiento ordinario del artículo 167 que hemos visto anteriormente, que solo se debe celebrar si así lo solicitan los miembros de las cámaras. Para acabar con el tema de la reforma constitucional, solo nos queda comentar que se regulan dos supuestos en el artículo 169 de la Constitución, estableciendo que la reforma no se puede llevar a cabo en tiempos de guerra o cuando estén declarados algunos de los estados de alarma, excepción o sitio.